En los próximos minutos en estudios aquí de Azul FM y de Poder Ciudadano Radio nos va a acompañar el maestro Héctor Florit. Ha sido director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria y sigue integrando ese consejo en este momento. Héctor, un gusto como siempre. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a tratar de aquí a las 9:40, Jorge, de tirar unos cuantos temas arriba de la mesa que van a servir como evaluación del año, como planes de cara al año que viene, porque hay una actividad importante. ¿Se puede comentar esa actividad que van a tener ustedes hoy de mañana, no? Sí, no, son reuniones habituales que tenemos con la gente del proyecto MECAEP, PAEPU, es decir, el proyecto con el Banco Mundial de Construcción de Escuelas de Tiempo Completo. Es un proyecto que periódicamente tiene revisiones de cartera, es decir, evaluaciones. Y bueno, hoy dentro de un rato tenemos una. Y bueno, da cuenta de en qué medida este gran objetivo, que yo creo que es hoy ya una política de Estado, se está avanzando, que son, bueno, las construcciones de escuelas de tiempo completo, ampliar la cobertura de jornadas de 7 horas y media para un porcentaje más grande de niños. Ayer de mañana estaba en Florida inaugurando precisamente una de estas escuelas, la escuela 8 de Florida, y es un objetivo que está bien evaluarlo y está bien que continúe siendo una línea de trabajo. Vamos a tener que arrancar por ahí, ¿te parece, Jorge? Porque escuelas de tiempo completo, sí, para no saltearnos el tema, es decir, ¿cuántas hay hoy? ¿Cuáles son los planes, por ejemplo? Bueno, tenemos 3 modalidades de extensión horaria, además de las escuelas rurales, de las escuelas especiales, de los internados, etcétera, ¿verdad? Pero digamos, las urbanas son los jardines de jornada completa, que es como tiempo completo, pero en el nivel inicial. Ahí hay alrededor de 50 jardines, 50 escuelas de tiempo extendido, que es una modalidad en la que el contraturno, un turno está atendido por maestros, el otro turno está atendido por profesores de arte, de segundas lenguas, de educación física, de recreación, de teatro. Y hay algunos maestros que hacen la continuidad, que sostienen la totalidad del horario a través de talleres. Y después la modalidad más conocida, que es la propia escuela de tiempo completo, que ahí tenemos 230, 231, que es una escuela de 7 horas y media, que el maestro permanece durante toda la jornada, que también tiene algún profesor, pero la presencia de profesores es menos intensa que en tiempo extendido, que estamos cubriendo alrededor de 60.000 alumnos, ese objetivo que se había planteado hace 5 décadas atrás, de tener el 20% de la matrícula urbana en modalidad de jornada completa. O sea que en la década del 60 ya se hablaba de eso. Es la CIDE, exactamente. La CIDE de Enrique Iglesias. Exactamente. Comienzos, mediados de los 60. Mediados de los 60, exactamente. En el tomo, en el volumen de educación, se planteaba que el 20% de la matrícula urbana estuviese en escuelas, ahí en el documento se denomina de jornada completa, que son básicamente esta propuesta que a partir de mediados de la década del 90 se toma con mucha fuerza, y un gran impulsor es sin duda el profesor Rama, pero que retoma una visión que el Congreso del Pueblo, y ahora estoy pasando de la CIDE a Rama, al PIT-CNT, en aquel momento la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, y el Congreso del Pueblo, también impulsaba. Por eso me parece que después de este acumulado de voluntades, está claro que la escuela de tiempo completo en cualquiera de estas modalidades es el formato escolar del futuro para, bueno, ojalá que la mayoría absoluta de los alumnos. Según los datos, los niños están escolarizados desde más temprano y hay más niños escolarizados. Esas son cifras objetivas. Más porcentaje. ¿Desde los 3 años? Desde los 3 años tenemos un poquito por arriba del 70%, 14.000 en primaria, el resto en plan CAIF y en centros privados. Ahora la pregunta es, ¿cómo ves ese rendimiento escolar? Ya han metido más gente para la escuela, pero no hemos mejorado el nivel, porque como sociedad, esto es una percepción personal, podés tener una percepción totalmente distinta. Yo veo a la sociedad cada vez con más problemas sociales, es decir, y parte del cometido de la escuela es también la socialización. Mucho de la socialización sea en la casa. ¿Cómo ves vos? ¿Qué diagnóstico me haces? Porque
más escuela, más tiempo en las escuelas, más protección para los que saben que el entorno externo a la escuela es muy complejo, pero ¿dónde están las mejoras? Bueno, hay que ver qué es lo que estamos evaluando. Si estamos evaluando qué saben los niños, sin duda saben mucho más de lo que sabían hace 20 o 30 años atrás. Hoy todas las escuelas tienen inglés, así que hoy tenemos 300.000 niños que saben algo de inglés. Seamos modestos porque efectivamente partimos de puntos muy distintos, ¿verdad? Niños que provienen de hogares de muy bajo capital cultural, que entran a una institución donde además le enseñan inglés. Si hablamos de lo que saben de programación, de robótica, de informática, de nuevas tecnologías, de producción de textos en un ordenador, no cabe duda, cambió la sociedad y cambió la escuela, y estos son saberes nuevos que se adquirieron muy recientemente. Bueno, si hablamos de arte, sin duda saben más, porque hoy tenemos una inspección de arte y escuelas de arte que no teníamos hace 10 años atrás. Si hablamos de los conocimientos, que me parece que es a donde apunta la pregunta, ¿saben más o saben menos ortografía? ¿Se escribe con más o con menos faltas? Y matemáticas, básicamente, supongo también, ¿no? Sí, sí. Que son dos fallas que denuncian los profesores de secundaria después. Y conocimiento general, por ejemplo. Sí. Porque te voy a explicar, yo puedo estar viviendo en una isla, pero yo creo que saben menos que nosotros. Probablemente la generación del Uruguay del 50 sabía más que yo, pero digo, no veo un progreso en cuanto a un Uruguay más docto, es decir, más que sepa de más temas. Capaz que sí, me agarra una computadora o capaz que agarra el celular y lo hacen de goma, pero expresándose, escribiendo, con comprensión lectora, leen un texto. Yo conozco cantidad de niños, hijos propios o sobrinos, no entienden lo que leen. Es decir, en eso ¿cómo estamos? Bueno, yo creo que tenemos que mejorar mucho. ¿Cuál es la mejora y qué es lo que contra qué estamos evaluando? Estamos evaluando contra nuestras referencias como adultos de una clase media que era la que terminaba primaria. Es decir, en general los comunicadores, los formadores de opinión, integran una clase media que terminó primaria, pero tengamos claro que primaria se universalizó en el sentido de que todos terminan primaria recién en la década del 90. Por eso te dije, arranqué con las estadísticas, queda claro que han metido más gente para adentro. Ahora, la pregunta es, ¿lo metieron para elevar el nivel o solo para meterlos para adentro? Porque eso, que están adentro de la escuela, no hay duda, que la terminan, no hay duda. Y nosotros estamos comparando los que habían recorrido en la década del 60 toda primaria, es decir, estamos comparando con los que terminaron primaria, que eran algunos, los 2/3, pero perdíamos 1/3. Si comparamos el promedio de lo que saben hoy contra los mejores de la década del 60, el promedio de hoy está por debajo, en lectura y en matemática. Si comparamos, si aplicáramos PISA o TERCE o cualquiera de las pruebas al universo de los niños que estaban en la década del 60, aún los que iban a desertar, me refiero a pruebas, por ejemplo, de tercer año de escuela, yo no sé si nos daba mejor o peor. Hoy tenemos el mismo proceso que tienen todos los países cuando universalizan un servicio, que puede ser educativo o puede ser de salud. El primer envión fuerte es cobertura, es que todos estén. El segundo envión es que todos permanezcan, y el tercero es que aprendan, y que aprendan mucho. Hablando de permanecer, esa cifra que salió esta semana de los 9.500 niños que abandonan, ¿es poco o es mucho? Es lo mismo, un poquitito mejor que el año pasado, pero básicamente está igual. Ese es un punto extremadamente grave. Yo no tengo duda que de los problemas que tiene la educación uruguaya, en primaria, la asistencia intermitente es el peor de los problemas. No hay nada más grave que tener un 2, un 3% de niños que faltan 2 meses o más en un año relativamente corto, de 184, 183 días. De esos hay 45 que no van. Van 2 días, faltan 1, vuelven a ir 1, vuelven a faltar.
¿Y pasan de grado esos niños? La mayoría pasa. La mayoría pasa. ¿Y eso está bien? Eso está bien si tenemos claro en qué condiciones pasa. Es decir, si el maestro que lo va a recibir sabe que Juan y María tienen que tener un plan de acompañamiento, un plan de trabajo personalizado. Nosotros a eso lo llamamos PTP, Proyecto de Trabajo Personalizado, y es una focalización que tiene que hacer el maestro con todos los otros recursos que tiene en la escuela para evitar esta tensión entre hago como que no aprendió nada y lo hago repetir, o hago como que aprendió todo y simplemente lo promuevo. Bueno, hoy hay un gran acuerdo a nivel de corrientes pedagógicas que la repetición está asociada a los peores logros los años subsiguientes. Es decir, los que desertan por extraedad. La extraedad se generó a partir de sucesivas repeticiones, y las sucesivas repeticiones comienzan con una primera repetición temprana que en general ubica al niño con otro grupo de niños que ya tienen otros niveles de interés. Y cuando en el liceo les dicen que en primaria hay un pasa y que después el fardo se lo copen ellos, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que... eso sabes que te lo dicen. Por supuesto, el famoso pase social que inventó como concepto, creo que la profesora Alex Masay. ¿Qué hace el de sexto cuando entra un niño que tiene, por ejemplo, que no sabe dividir entre dos cifras? Que, seamos sinceros, entre los adultos les pido a alguien que divida entre dos cifras y no todo el mundo lo hace, ¿no? Acá estamos dispuestos. Estamos dispuestos. Acá los dos hacemos la prueba. Sí, yo ando... No, pero te entiendo lo que querés decir. Te entiendo lo que querés decir. No, pero está bien, él lo marcó hoy cuando nos hablaba también que uno a veces compara desde lo que estudió uno. Yo te entendí el concepto. Sí. Está bien, es general. Igual seguí con este tema. El problema es ese niño que tiene problemas para dividir entre decimales o entre dos cifras. ¿Repite? ¿Tiene que repetir? ¿O tiene que ser promovido si globalmente tiene los conocimientos necesarios? Hablo de lengua, de ciencias sociales, de segundas lenguas, de informática, pero no, tiene que ser acompañado. ¿Es lo mismo tercero, cuarto, quinto que sexto? Porque capaz que yo puedo compartir tu concepto, estoy lejos en el pensamiento de lo que estás diciendo, porque además no estoy en los temas de educación, entonces no conozco la evolución mundial pedagógica, ¿no? Uno viene con escuela de la década del 60 y vos del fines de la década del 50 seguramente. No, yo te pero ¿se puede ir un niño de sexto a primero del liceo sin saber las tablas? El otro día yo pregunté esto al aire, el otro día hace años, y alguien me dijo, hay calculadoras, loco, ahora ese tema se terminó, no tienen por qué aprender las tablas, o tienen por qué aprender las tablas. Yo soy de los que creo que tienen que aprender las tablas, pero reconozco que hay muchísimos compañeros, colegas, que entienden que a esta altura es difícil encontrar a alguien multiplicando con lápiz y papel en la vida social. ¿Lo ves en las cajeras de los supermercados, de las tiendas? Todo el mundo saca... Me multiplican 10 por 10 en la calculadora. Exacto. Bueno, ahora esas son de la generación anterior. Obvio, tienen 20 y pico, 30 y pico, obviamente. Una tiene 20 y pico, otra tiene 30 y pico, y habrá alguna de 40 y pico, y también utiliza la calculadora. Yo creo que la calculadora se incorporó como un instrumento, yo que sé, como el reloj, ¿no? Ya a esta altura nadie tiene un reloj de arena ni de sol. Tenemos un avance tecnológico que nos permiten otros recursos. Pero a ver, el concepto que queremos decir es, los niños tienen que estar, permanecer, aprender y aprender mucho. Es ese el mandato. Por eso el tiempo completo, por eso el verano educativo, por eso pasamos a un promedio de niños por maestro en las escuelas urbanas de 23, y hace 15 años atrás teníamos 30. Es decir... También ayuda a que Uruguay no crece, ¿no? Pero además se crean cargos. No, está bien. Porque no crece, y eso se refleja en la matrícula, y pasamos de 410.000 a 340.000 alumnos, a pesar de haber crecido en inicial. Entonces, es cierto que tenemos menos población en edad escolar. También es cierto que se crearon 2.000 cargos en estos últimos... Sí, esos son los desafíos. Te dejo plantear una pregunta porque hacemos una pausa y sabemos que te tenés que ir, pero todavía tenemos tiempo. Bien. La deserción a nivel licial no es tu competencia, pero va referido a ustedes. La deserción a nivel licial es catastrófica. En algunos casos llega
En algunos sectores a 8 de cada 10, en otros, en los más cultos, 3 de cada 10, es decir, incluso en esos sectores. ¿Qué tanto es culpa de primaria? Esa deserción final, te lo dejo planteado y lo hablamos como después. para pensar. Como para pensarlo. Sí, otras preguntas que pueden sobrevolar por allí es, sin nombrar zonas, porque ahora está el tema de que se puede estigmatizar. Esto te lo pregunto ya antes de la pausa, estos 9.500 niños entre primero y sexto que generan este ausentismo, ¿son de zonas complicadas, de contexto crítico básicamente, o son de todas las zonas? No, tiene 3 sesgos. El sesgo de la pobreza, el sesgo del geográfico, es en áreas metropolitanas, y el sesgo de la edad. Son los más chicos, los más pobres y los que están en un área geográfica donde hay más segmentación social. Así que es especialmente grave. También nos queda hablar de lo que está pasando hoy con estos maestros allá en Bella Unión, que te quiero preguntar tu opinión. Según Artigas. ¿Y fuiste el maestro del pelado? Hace muchos años. Exacto. Sí. ¿Hay maestros suficientes? ¿Esto es un problema? ¿Está de acuerdo con las pruebas PISA? ¿Está de acuerdo con que no se pague la asignación si no van? No. Y sería, bueno, ahí ya la contestó. PISA sí. PISA sí, bueno, esa ya la contestó también. Vamos a aliviar los deberes. Si no tenés Si no, hasta después nos olvidamos nosotros. Bien. PISA, si no, tráeme 2 empanadas, Enrique, por favor. Está con nosotros el maestro Héctor Florit. Yo le digo maestro siempre a Florit desde hace más de 30 años seguramente. Sí, ¿vos seguro llegaste a ser inspector también? No, yo fui director mi último cargo de docencia directa fue director en la Escuela 292 de Nuevo París. Ese fue mi cargo efectivo cuando fui designado integrante de Codicen y asumí en abril del 2005. Bien, para los más jóvenes un paréntesis muy breve, porque a veces que hay cosas que son justas, cuando el movimiento sindical no tenía funcionamiento alguno en plena dictadura, la salida de la dictadura con dirigentes muy visibles, tal vez el más visible de aquella época y que sigue vivo y con mucha salud es Richard Reed, por ejemplo, sí. Pero yo te pongo a vos también en aquel movimiento sindical que fundó el PIT-CNT en el año... ASU, Acción Sindical Uruguaya en... 82, 82, 83, porque el primer acto el 1 de mayo fue el del 83. El primer acto masivo. Estaban primero los actos en las iglesias. Exactamente. En los vascos. Como dirigente, obviamente, de ASU y después de ADEMO Montevideo durante muchísimos años, obviamente, ¿no? De la FUN, particular Federación Uruguaya General, de Magisterio, más que nada. Sí. Ahí esa se reorganizó en el año 85. Y yo fui secretario general entre el 90 y el 2004. Que en aquel momento no se va a molestar por esto tampoco, era un raro dirigente sindical, votante del Partido Nacional dentro del movimiento sindical, que no tenía dirigentes del peso de Florit que fueran votantes del Partido Nacional. Era una anécdota, simplemente era así. Sí, en el momento la Secretaría de Asuntos Sociales, el arquitecto Miguel Cecilio. Fue un momento, además de una salida muy unitaria de la dictadura, con referentes de construcción democrática. Unitaria de la gente, porque el Río de Libertad fue eso. Exacto, sí. Unitaria en ese sentido, en el sentido de la mayor amplitud, donde a nadie se le preguntaba de dónde venía, sino a dónde íbamos. Eso es una cuestión que hay que seguir trabajando como siempre, ¿verdad? Bien, las preguntas. Como anécdota, ya estamos en anécdota, fuiste maestro del pelado. Cuando fue delincuente, cuando arrancó con su raíz delictivo, ¿lo reconociste enseguida como alumno? Sí, claro, fue muy chico. Él dejó de ir a la escuela ¿En qué escuela? En la escuela 204, para niños con trastorno de personalidad. Ah, mirá, ya tenía un problema a tratar. Sí, un chico con una clara estructura de personalidad transgresora y de un entorno familiar complejo, que él no fue el único, la verdad que no fue el único, pero que permaneció en la escuela hasta que cometió el primer delito grave. Yo creo que en el caso de él fue el primer homicidio, que pasó al INAU, y después seguí sabiendo de Richard porque ahí en el Consejo del Niño, el otro querido colega y maestro fallecido, Hugo Rodríguez, trabajaba con él y muchas veces intercambiábamos, información. Sí. Así que cuando leíste la noticia el otro día, lo que fue su muerte y su posterior, todo lo que pasó, terrible. ¿Lo sentiste como alguien que le había seguido algo sentiste, por lo menos? Sí, el dolor y la impotencia, ¿verdad? Pero creo que nos pasa a todos los maestros
cuando vemos que algún chiquilín que estuvo con nosotros no le va bien en la vida, claro, ¿no? Y cuando la cuestión es tan dramática y de tal perversidad, juntás a lo increíble de la situación el dolor del conocimiento directo. Uh-huh. El tema del ausentismo te lo había dejado planteado. El ausentismo tú lo manejás como, bueno, estos niños que empiezan a ir menos a la escuela, y después en secundaria se da una situación más complicada, el no terminar la secundaria, que ya es una consecuencia mucho más grave que el ausentismo, porque no es que falto y después voy y retomo, sino que abandono, no termino. ¿Qué tanta responsabilidad viene desde primaria? Bueno, yo creo que el abandono como una situación definitiva está vinculado a estos otros asuntos que yo decía, ¿verdad? Fundamentalmente a la extraedad, y según la encuesta se ha trabajado bastante el tema de por qué los chiquilines dejan de ir. La primer causal es que no les interesa, que se aburren. Es decir, hay un componente social, hay un componente de trayectoria educativa, también hay un componente que aparentemente para los niños, para los liceales, para los jóvenes, es el más relevante, que es falta de interés en la propuesta. Seguramente hay un combo de muchas cosas en esto. Creo que se está trabajando en forma muy intensa en esto del seguimiento de las trayectorias y plantearse como objetivo que las trayectorias sean completas y continuas. Y en realidad, de los egresados del año 2017, en el año 2018 no se inscribieron 400. Y hay unos dispositivos de articulación entre primaria y secundaria que aparentemente están dando muy buenos resultados en la retención. Uh-huh. Es decir, creo que estamos modificando esa pauta de una deserción temprana en la educación media. Le contestaste rápidamente a Miguel que no estás a favor del tema que se le corte la asignación familiar al que no manda a los hijos a la escuela o al liceo. No, seguramente contesté exactamente al revés. Pensé que la pregunta estaba en el sentido inverso. Yo estoy absolutamente convencido que hay que cumplir estrictamente. Yo entendí no también. ¿Vos entendiste lo mismo? Lo mismo que tú. Entonces no, se ve que no entendí el sentido de la pregunta. No, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que cumplir la ley. Creo que además hay que ser muy firme, que no hay que dar ninguna señal de permisividad para el ausentismo. Creo que el ausentismo compromete el futuro de los niños y es una responsabilidad de los padres. Y en los casos extremos de ausentismo, además, hay que hacer la denuncia ante la justicia, que es lo que hace primaria. Digamos que la retención de la asignación es un paso intermedio, luego que el maestro convocó a la familia, que se le mandó un mensaje de texto al celular a los padres, que fue el asistente social de Escuelas Disfrutables, que fue el director. Se le retiene la asignación y en casos extremos que no se reintegre se hace la denuncia a los efectos de que opere la responsabilidad de los padres. Maestros recibidos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el número de maestros? En Montevideo mal, en el interior, en el norte del Río Negro bien, yo te diría demasiado bien, si es que bien o mal es la relación entre oferta y demanda. Digamos, tenemos más maestros en algunos departamentos que lo que el sistema requiere, y en realidad hay muchos maestros sin trabajo, pero el problema está claramente en Montevideo. Los egresos del año pasado creo que fueron 170, y nosotros en Montevideo estamos requiriendo por lo menos el doble o el triple. La nueva carrera de maestro en primera infancia parece que está operando como un llamador muy interesante, con un aumento grande en el número de jóvenes que se inscriben. ¿Y qué pasa? ¿Es un problema solo de salario, a pesar de que ha mejorado el salario notoriamente? Yo creo que es también un tema de prestigio social y de imagen sobre la situación laboral de los maestros en tiempos donde obviamente se transfieren a las instituciones mucho de lo que anteriormente se hacía en la familia, ¿verdad? Todo el tema de discusión de los valores, el tema de la disciplina, el tema de la alimentación, tareas que antes tenían en la familia una responsabilidad casi exclusiva, hoy casi con naturalidad
se le transfieren a la escuela, entonces tenemos 255.000 almuerzos por día, es decir que... 255.000. Por eso, el 70% de los niños almuerzan en las escuelas, tenemos responsabilidad en el deporte, lo que antes se hacía en un club o se hacía en la canchita de fútbol, hoy primaria lo ofrece. Tenemos un profesor de educación física permanente en cada una de las escuelas urbanas del país. Tenemos responsabilidad respecto al cuidado del medio ambiente, a la educación sexual, a la educación vial, es decir... Se ha replegado un poco el trabajo familiar. A mí me parece que las nuevas configuraciones familiares, lo que Filgueira decía, las revoluciones ocultas, las nuevas familias en el Uruguay, donde tenemos más divorcios que casamientos, donde cae la tasa de natalidad y la inestabilidad de las uniones conyugales, es muy evidente. Naturalmente, bueno, obviamente el empleo de la mujer transfiere a las instituciones una carga de lo que antes era una educación en el ámbito doméstico. Nosotros generalmente leemos las noticias y vamos opinando, pero en este caso voy a ser distinto. Leo un fragmento de la noticia y te pido que opines vos. Las maestras de Artigas decidieron parar por 24 horas este jueves en apoyo a la directora de la escuela número 364 del Cerro, esto es en Artigas, que fuera condenada por abusar sexualmente a 8 niños, además de agredirlos físicamente cuando la ausencia de una maestra motivó que se hiciera cargo de un grupo preescolar. ¿Qué pasó acá? En Artigas es la directora de la escuela 364, tiene un enorme prestigio ella y su familia en Artigas. En realidad había venido a Montevideo luego de una extensa carrera de 30 años en el departamento, terminó creo que en la escuela de Pintadito, con concursos como maestra, como directora de escuela de tiempo completo. Su familia también es de maestros y apenas se supo ya hace un par de meses atrás sobre estas denuncias, el Consejo recibió expresiones de incredulidad al menos y de solidaridad en muchos otros casos respecto a esta maestra. Yo no estoy a favor de las medidas de presión cuando los ámbitos judiciales están actuando. Porque hay un paro de 24 horas que va desde Cerro Largo desde Cerro a Bella Unión, dice acá. Creo que era en Artigas y en Bella Unión, ¿no? Sí, viste que acá ponen como que estuvieran parando también acá. Sí. No es así. ¿No es así? Creo que no. No, acá no hay paro, ¿no? No, pero ahora me sorprendí la canción de título. No, yo... vamos arriba de la Celeste, confirmar que desde el Cerro a Bella Unión. Es una decisión de Artigas y de Bella Unión. Son dos asociaciones de maestros distintas, por eso me parece que se mencionan por separado. No me sorprende en lo personal, puedo comprender los sentimientos de los colegas. Las medidas de presión ante decisiones de la justicia personalmente no las comparto en ninguna circunstancia, pero sí las puedo comprender. Y obviamente siendo un caso que todavía no se dirimió, que está formalizado, pero donde la acusada rechaza de plano todos los términos, cada uno de los términos de la denuncia, bueno, es previsible que se generen estos sentimientos, estos apoyos y sentimientos también encontrados. En un minuto final, que ya no tenemos más tiempo, tengo por acá entre los 44 jardines a construir por modalidad de participación público y privado y 6 de formato tradicional, el Consejo de Educación Inicial y Primaria invierte unos $75 millones en obra nueva. ¿Esto es así literalmente? Es así el número de los jardines, es exacto. Como es por participación público-privada, ahí lo que hay es lo que valen los jardines como planta física. O sea que esto es algo que se abre como posibilidad. La inversión, el pago, se hace a lo largo de los próximos 23 años. Ahí está. Porque son, digamos, me parece que una nota que se difundió, creo que en el portal de Presidencia, refiere a cuál es el valor de esta decisión que va a posibilitar expandir la educación inicial. Ya se cerró este lunes la inscripción en educación inicial, sin el periodo de febrero ya tenemos... O sea que ya se llenó. Bueno, vamos... Sí, yo tenía por acá 90 y pico %, ¿no? Sí, ya estamos en los 90.000 niños, que era un poco el cupo previsto,
probablemente podamos tener 1.000 o 2.000 cupos más que serán cubiertos en el correr de febrero. Está por sonar el timbre. 96%. Exacto. Está por sonar el timbre porque se tiene que ir. Está por sonar el timbre. Yo vengo de una escuela que lo que había eran 2 maestras o... La campana. Sí, campana de mano. Claro, campana de mano, no había timbre. La escuela Artigas de Rocha, que vos la conocés. Sí, perfecto. Una preciosa escuela de esas escuelas de tipo inglés, que es una escuela del piso al techo construida en la década del 10. Mi padre en la década del 20 fue a esa escuela, mi hermano fue a esa escuela y yo fui a esa escuela. Ahora debe tener timbre. Ahora, no sé si tiene timbre. Sí, ahora tiene timbre. No sé si una Pero algo sonó, la campana o el timbre. No sé si es un gasto prioritario de extender 100 metros de cable con 2 maestras que se asoman y hacen sonar la campana. Créeme que los maestros y los alumnos la escuchan igual. Sí. Héctor Florit, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Si no nos encontramos, que sea un buen fin de año y bueno, nos reencontramos como siempre en cualquier momento. Ojalá. Se viene el pase, vengo con... Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.